Una cadena de coros, mis amados, coros añejos, que ya casi no se oyen, pero son coros hermosos que contienen un mensaje evangelístico a través del cual muchos de nosotros vinimos a Cristo. Y muchas almas también a la fecha pueden venir a Cristo Jesús. Rescatemos esos coros. Le invito, mi amado hermano, que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 8 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y aquí vamos al punto. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Padre, venimos delante de ti en el maravilloso nombre de Jesús, creyendo que tu Espíritu Santo ha preparado este ambiente maravilloso. Creemos, oh Dios, que la palabra es viva y eficaz. Creemos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vas a tratar por medio de tu Espíritu Santo con muchos de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando. Ruego, oh Dios, que esta palabra tenga los propósitos de exhortación, consolación y edificación. En el poderoso nombre de Jesús nos encomendamos a ti, creyendo de que tú ya comenzaste a obrar, creyendo, oh mi Dios, que tu Espíritu Santo ha abierto el corazón y el entendimiento de mis hermanos y amigos, y esta palabra va a quedar estampada en la tabla de su corazón. A ti nos encomendamos creyendo de que tuyo es el imperio, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, el tema que en cuestión en esta ocasión se titula La soberbia a la luz de la ley. ¿Por qué nosotros estamos en esta ocasión considerando la soberbia? Amados, en medio del pueblo de Dios hay soberbia, orgullo, altivez, arrogancia, vanidad, vanagloria, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, murmuraciones, querellas, detracciones, hipocresías, odio, rencor, indiferencia, codicia, avaricia, ambición, ídolos, idolatría, obstinación, rebelión, desobediencia, lujuria, lascivia, concupiscencia, erotismo, etcétera, mis amados. Todo lo que se llama pecado abunda en medio de la iglesia de Cristo hoy día en esta dispensación de la gracia. El tema en cuestión es la soberbia a la luz de la ley. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque en este versículo 12 está diciendo que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y quitarás el mal de en medio de la congregación, si lo actualizamos de una manera parafraseada. En medio de la iglesia de Cristo, lo que muchos de nuestros hermanos no están viendo es que ellos muchas veces son instrumentos de Satanás, instrumentos de los demonios, que se dejan usar por tal o cual situación, porque no están sólidos en la fe, no están sólidos en el evangelio que han creído y necesitan volver a los primeros rudimentos que les fueron enseñados para que esa fe crezca y comiencen a mirar con los ojos de Cristo, comiencen a pensar
como el Señor Jesucristo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo esté empapado de la palabra de Dios bajo una atmósfera de un devocional personal continuo, diario, viviendo minuto a minuto en la genuina y verdadera relación intrínseca que debemos de tener con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De acuerdo a Deuteronomio 17:9, nos está diciendo que vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. En otras palabras, hoy, como usted siendo parte de la grey de Cristo, de la iglesia, en el lugar donde usted se reúne, debe de consultar al pastor con temor y temblor, porque en medio del rebaño de Cristo hay ovejas brinconas, hay ovejas rebeldes, amados, que no se quieren sujetar a la palabra de Dios, no quieren reconocer la autoridad que Dios ha puesto con el siervo, con el ministro, con el representante de Dios en la congregación donde usted se está congregando. Y cuando nosotros no entramos en esa sintonía de obediencia, de sujeción, de acatamiento a toda la instrucción bíblica que es para beneficio nuestro y nos permite ir entrando en una comunión, en una reflexión donde nuestra mente se va despejando y va siendo erradicado todo aquel vestigio pecaminoso y toda sección de tinieblas, amados, nosotros necesitamos entrar en un vínculo afectivo pertinente y permanente que se llama una relación genuina con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque si nosotros no vestimos ropas de santidad y no tenemos una genuina relación con nuestro Dios y Padre, vano en nuestro evangelio, vana en nuestra fe y nos estamos engañando y no sabemos para dónde estamos apuntando con nuestra fe y ni hacia dónde estamos dirigiendo nuestra alma. La situación es bien delicada. Si nosotros comenzamos a leer la Escritura y permitimos que ella nos vaya transformando de adentro hacia afuera, porque se va a cumplir, como está escrito allá en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros comenzamos a permitir que la palabra nos escudriñe, que la palabra nos vaya redarguyendo, nos corrija, nos amoneste, oh amados, quiere decir que la palabra está calando en nosotros y permítanme decirle que todos aquellos judíos, todos aquellos israelitas que salieron de Egipto, que entraron a la tierra prometida y comenzaron ellos a ser instruidos en la ley de Moisés, la ley era bien rigurosa, bien estricta y no le daba cabida en ningún momento para que usted pensara, si me parece yo voy a obedecer la ley, cuando tenga ocasión yo voy a prestarme para aprender y memorizar cada uno de los decretos, estatutos, leyes, mandamientos y ordenanzas establecidos en la ley de Moisés. No, no, amado, usted tenía que obedecer la ley de manera inmediata. Y quien no la obedecía, una sola sentencia había: muerte irremisible. Usted puede traer a colación ahorita muchos de aquellos eventos cuando el pueblo obraba en abierta desobediencia por miles, por miles, por miles eran exterminados de parte de Dios como un castigo inminente necesario para ir sentando bases de disciplina que el pueblo necesitaba. Ahora bien, estamos hablando sobre el tema la soberbia a la luz de la ley y es a la luz de la ley que vamos a tratar ese acto pecaminoso llamado soberbia. Pregunto, para todos mis hermanos y amigos que me están sintonizando, nos están acompañando en esta transmisión, ¿hay soberbia en su corazón? Es la primera pregunta que debemos de formular. Y cuando nosotros damos fuerza de ser honestos, de ser muy sinceros, comenzamos a autoexaminarnos, comenzamos a leer en la Biblia y esta nos va pasando una radiografía, mis amados, inmediata, genuina y efectiva. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. La soberbia es una de las manifestaciones carnales. Y muchos de nosotros hemos vivido en soberbia, hemos practicado la soberbia y lejos está de nosotros considerar en nuestra mente que en un segmento de nuestra vida podemos haber ofendido, dañado, haber hecho estragos a diestra y siniestra en un acto de soberbia, y la soberbia es un pecado gravísimo.
Es gravísimo ese pecado. La definición que el diccionario nos da de soberbia es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo ante los demás. Pregunto, ¿hemos sentido en algún momento, o usted ha sentido en algún momento, ciertos vestigios de soberbia? ¿Ha mostrado usted superioridad? Y esto armoniza perfectamente cuando usted lee Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, como que dice, parafrasémoslo, como que dice, no tenga soberbia. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cuando nosotros nos circunscribimos a ese marco conceptual de Romanos 12:3 y nos vamos a la ley, a Deuteronomio 17:12, comenzamos a vernos en un espejo. Porque lo que menos nosotros observamos de entrada, cuando todavía hay muchos vestigios pecaminosos, cuando mucho hay huella, rastros o una estela pecaminosa que nos continúa siguiendo, lo que menos nosotros notamos es el pecado que mora en nosotros. Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso tiene su propia aplicación e interpretación, pero yo lo traigo a colación para que dentro del marco conceptual de la ley de Moisés veamos que hay pecado que mora en nosotros. Así de fácil. Y si usted es honesto con usted mismo, comenzará a agarrar un lápiz y a decir, Padre Celestial, yo tengo tal, y a hacer una lista de pecados que actualmente usted puede estar cometiendo, que son contrapeso y no le permiten entrar en esa comunión, en esa sintonía con nuestro Dios, porque no ha confesado delante de Dios, no se ha arrepentido y todavía ese peso pecaminoso le estorba para que usted crezca en consagración, santidad, devoción y una conversión genuina delante de Dios. Hay una pequeña anécdota reflexiva que yo quiero compartir, titulada El leoncito prepotente. Esto me gustó por la forma en que ilustra. Y dice, el leoncito prepotente. Un día un león va rugiendo y agarra a un mono por el cuello y le dice, ¿quién es el rey de la selva? Y el mono le dice, tú, señor león, tú. Y el león siguió su camino. Luego el león se encuentra con una jirafa y la muerde en el cuello y le grita, ¿quién es el rey de la selva? Y la jirafa le dice, tú, señor león, tú. Luego el león sigue su camino. Después se encuentra con un elefante y el león ruge. Al momento en que el león ruge, el elefante lo agarra con la trompa y lo tira al suelo, lo pisa y lo vuelve a tirar y lo pisa nuevamente y después lo suelta. En eso, el león se para y mira al elefante mientras se sacude y le dice, si no te sabes la respuesta, no tienes por qué ponerte así. ¿Entendió? Si no te sabes la respuesta, no tienes que ponerte así. El león encontró a alguien con mayor fuerza, mayor tamaño, y le dio una cucharada de su propia medicina, y todas aquellas ínfulas de grandeza, de superioridad, de soberbia, se vinieron para abajo. Recuerda el caso del hermano Pablo, cuando leemos en el capítulo 9 de Hechos, que él iba respirando amenazas de muerte. A fulano si lo encuentro le voy a hacer de tal manera, a la niña fulano si la llego a encontrar allá en Damasco también me la van a pagar ya una vez. Pablo creía que podía obrar a su antojo, mas no entendía él de que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y Jesús, camino a Damasco, lo derriba de esa cabalgadura de soberbia. Primera división, mis amados. Gloria a Dios, primera división. Aleluya. Moisés establece un sistema de tribunales y cortes de apelación. Tengamos presente, como estamos hablando sobre el tema, la soberbia a la luz de la ley, todos estos casos de soberbia y toda clase de pecados que se practicaban
allá en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, todos esos pecados tenían un tratamiento judicial, un tratamiento jurídico divino. Dios, en su infinita sabiduría, en su voluntad permisiva y soberana, había instituido un sistema judicial a través del cual el pueblo iba a ventilar todas sus diferencias y toda naturaleza de pleitos que pudiesen surgir en el camino de conquista y ya ellos establecidos en la tierra conquistada. Moisés establece un sistema en los tribunales y cortes de apelación. Dos definiciones interesantes que debemos de tener presente. La primera es, ¿qué es un tribunal? Porque si estamos hablando sobre la soberbia a la luz de la ley, debemos de considerar hoy, con el desarrollo de las ciencias y las ciencias jurídicas en este caso, vamos a irnos al concepto de qué es un tribunal. Órgano del Estado formado por uno o más magistrados que juzgan conjuntamente. También es un lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar una sentencia. Más adelantito ya vamos a tocar el consejo que Jetro le giró a Moisés cuando él estuvo observando cómo la actividad de Moisés desde la mañana hasta altas horas de la noche, y Moisés no se iba a acabar. Moisés no iba a dar abasto para juzgar desde un pellizcón a un problema ya bastante enconado entre una o varias personas. La segunda definición es ¿qué es una corte? Este vocablo se refiere en un sistema constitucional al órgano de máxima jerarquía dentro de la nación judicial de un país. Es decir, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de una nación. Teniendo ya bien claro que es un tribunal y una Corte Suprema, Moisés establece un sistema de tribunales y cortes de apelación para ventilar todo problema de naturaleza jurídica que necesitaba también la aplicación de un código familiar. Fíjese que si nosotros comenzamos a leer despacito la instrucción que Dios le da en el libro de Levítico y parte de Números, allí está la esencia y la razón de ser del Código Procesal Penal y del Código Familiar y Código Civil. Dios ha sido tan amplio en la ley que todo lo ha dado comprimido, y a todos aquellos estudiosos, aquellos buenos lectores de la Escritura, van a comenzar a identificar este tipo de lenguaje y de palabras a lo largo de el Pentateuco. Continuamos. Moisés establece un sistema de tribunales y cortes de apelación para tratar toda infracción de la ley, cuando alguna cosa fuere difícil en juicio. Eso lo estamos leyendo en el versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio, ¿ven? Ya mete el Código Procesal Penal. Entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, estamos hablando de la ley del talión, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Hoy, al aplicar este versículo, cuando hay problemas, y lo quiero circunscribir al ámbito eclesial, al interior de la congregación, cuando hay problemas, mis amados, entre una y otra oveja o entre un grupo de hermanos, lo inmediato es acudir a la autoridad principal, y es el pastor. Es el pastor guiado por el Espíritu Santo el que va a normar, va a hacerle de árbitro, de guiador, de facilitador. Será el pastor el que, guiado por el Espíritu Santo, va a dictaminar la palabra que el Espíritu le ponga en el corazón para solucionar esas dificultades. ¿Por qué digo esto? Cuando hay problemas entre los hermanos de una congregación, no llega, oh, mi hermano fulano, qué dicha saber que tengo problemas con usted. No sabe, oh mi hermano, cuánto he esperado tener estas dificultades para yo poderme dirigir a usted. Amados,
Cuando nosotros tenemos problemas con alguien, no llegamos con estas palabras. Si no tenemos un dominio propio, si no tenemos el equilibrio, si no permitimos que la palabra nos gobierne, que el Espíritu Santo tenga control completo de todo nuestro ser, podemos cometer un yerro del cual nos pese más adelante haber actuado de una manera inapropiada. Para tratar toda infracción de la ley, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, Dios permitió tribunales de apelación en Israel. Estos eran tribunales superiores donde se llevaban los casos más allá de la capacidad de un juez primario, secundario. Hablo en los albores del ejercicio de la legislatura divina, aplicando la ley a estos casos. Recuerde que en un principio pudiéronse cometer algunos errores o no dar satisfacción plena en la administración de justicia, pero como nosotros aprendemos haciendo, ya a través de una estela de experiencia, los jueces que Moisés pudo poner, guiado por Dios, como usted lo va a leer más adelante, estos tuvieron mucho sentido común, tuvieron espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, que les servía para emitir un dictamen, una sentencia, y no favorecer a uno ni a otro, sino que dar un dictamen, una resolución, mis amados, apegado al derecho divino. Y eso era lo que complacía al pueblo, eso era lo que Dios había recibido de Dios, y nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se complacía cuando sus súbditos, cuando sus trabajadores de materia de jurisprudencia divina emitían un perfecto y sano juicio en medio del pueblo. Aquellos casos que eran más difíciles, entonces había jueces o hermanos que en los cuales las responsabilidades iban de menor a mayor. Los jueces que juzgaban cosas pequeñitas y no podían ventilar, resolver, dar un dictamen favorable, o estaba fuera de su jurisdicción o de sus manos, el caso a tratar lo pasaban al nivel inmediato superior. Y allí está estableciéndose ya un orden jerárquico. Por eso cuando usted va a los tribunales en nuestro tiempo, primero la persona es capturada, se le lee sus derechos, guarda prisión unos 3 días mientras hacen las investigaciones primarias. Luego se le asigna la primera audiencia, segunda, tantas audiencias. Luego se le lleva a la corte, etcétera, y lleva un proceso. Y cuando la instancia inmediata no puede resolver ese caso, va a la instancia superior. De esa misma manera se estaba aplicando la ley al soberbio en el Antiguo Testamento. También está hablando de que cuando estos jueces no podían y se pasaban a los de un nivel inmediato superior, estos consideraban su puesto y lo ocupaban porque eran más sabios y las responsabilidades eran mayores y tenían un mayor conocimiento de la palabra de Dios, porque uno de los puntos principales, mis amados, todos estos que ejercían la justicia divina debían de estar leyendo todos los días, constantemente, la ley para aprender, para que les fuera bien y cumpliendo lo que dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y se está cumpliendo cuando usted lleva también a Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y agarrándome de esta palabra, muchos de nuestros hermanos infractores que llevan una conducta de soberbia al interior de la iglesia, en medio de la congregación donde ellos se reúnen, lo que menos están considerando es el desacato, la desobediencia, la rebelión, la indiferencia, la obstinación que ellos están cometiendo voluntariamente y agregando pecado a su pecado. Tienen la vista muy corta. Parece que tienen un velo exageradamente grueso que no les permite ver más allá de la punta de la nariz.
Y eso, mis amados, cuando el pecado se vuelve reincidente y se vuelve un estilo de vida, viene una sentencia inmediata ipso facto, si usted lo quiere ver así. Dios, a través de Moisés, había establecido un sistema de tribunales y de cortes donde se iban a ventilar todos estos tipos de casos de incidentes, donde la infracción, amados, todos los humanos, todos los israelitas cometieron infracción de la ley. Hoy nosotros, como Iglesia de Cristo, seguimos cometiendo infracciones en la ley de Cristo, en el Evangelio. Y no nos damos cuenta. Pasamos por alto muchos pecados. Con soberbia muchas veces nos enfrentamos al hermano o al pastor o a algún líder cuando nos hace una observación porque no nos gusta que se nos llame la atención. Creemos que en la iglesia es el lugar donde podemos hacer cumplir todos nuestros caprichos, hacemos berrinches y lo que menos tenemos en mente es que debemos de sujetarnos a las autoridades eclesiales que Dios ha establecido. Mire, no lo estoy diciendo yo de mí mismo, porque yo he venido entendiendo en la medida que leo la palabra de Dios, esta me está diciendo a mí que si yo no obedezco a las autoridades inmediatas, yo no me estoy sujetando a la autoridad divina. Yo no me estoy sujetando a ese Dios bendito y eterno. Entonces yo no puedo decir que soy miembro de la iglesia de Cristo, que soy miembro del cuerpo de Cristo y que voy rumbo a la salvación y voy rumbo a la vida eterna, porque mi conducta de desobediencia, la soberbia que yo manifiesto y expreso corporalmente, me descalifica para ser tenido por digno de que mis oídos sean circuncidados, estén dóciles y escuche la final trompeta. Nosotros debemos de tener ese cuidado. Dios establece un sistema de tribunales y cortes para tratar toda infracción de la ley cuando alguna cosa fuera difícil. Está hablando también de aquellos casos cometidos a escondidas o de aquellos pecados cometidos a escondidas sin que haya un testigo ocular. Y cuando nosotros estamos leyendo del Deuteronomio 21, en el versículo 3 y 6 leemos así: y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y en el 6, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el lugar, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Me quedo con esta expresión cuando dice nuestros ojos no lo han visto. Entonces, están tratando la infracción de la ley cuando se ha cometido un pecado, cualquier clase de pecado, a escondidas y que no hubo un testigo ocular o auditivo. A eso quiero señalar y llegar. También se refiere a aquellos casos que han sido observados por dos o más testigos. Y esto nos lo aclara de una manera bonita el capítulo 24 de Levítico. Capítulo 24, versículo 11, donde nosotros leemos así: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, es decir, blasfemó a Dios, a Jehová, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. ¿Qué estamos señalando ahí? En el versículo 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron o le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Amados, usted está viendo ahí que la aplicación de la ley era inmediatamente. Dios no estaba jugando con nadie. Dios inmediatamente, el pecado era erradicado como una prueba de que Dios no es juguete de nadie. Ahora, en esta dispensación de la gracia, muchos de nosotros, usted y yo puedo estar cometiendo algún género de pecado, creyendo de que al pedir perdón, Dios me va a perdonar. Es cierto, Dios me va a perdonar. Pero llega un momento, mis amados, en que el pecado es recurrente
Y a veces el perdón ya no llega en la cuantía y la oportunidad que nosotros lo pedimos. Muchos abusan o muchos abusamos de la gracia y del perdón de Dios. Y debemos de tener cuidado. La gracia tiene su límite. Dios no está obligado a tolerarnos todos los pecados que nosotros podamos cometer. No, 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 no es así. Y aquellos que están abusando de la gracia deben de tener presente que en el camino, al final de nuestro camino aquí en la tierra, Dios nos está esperando y vamos a rendirle cuenta, como dice allá en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué abrir los ojos así? Para señalar la gravedad, mis amados, del pecado que podemos estar cometiendo y no nos hemos dado cuenta. ¿Podríamos estar practicando un pecado de omisión? Podemos llevar una conducta de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia y ver que no somos así. Ah, no, es que yo así soy. No, mis amados, no es así el caso. Nos gobierna el Espíritu de Dios o nos gobierna la carne. Y todo miembro en la fila de Cristo debería de tener eso bien claro. ¿Y cómo usted lo va a dictaminar? ¿Cómo usted lo va a observar? En la medida que usted tenga un devocional y lleve una relación estrecha con el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. No lo digo yo, está escrito aquí. Para tratar toda infracción de la ley, he aquí el consejo que Jetro tuvo. Fue un consejo orientado a la implementación de un equipo de jueces administradores de justicia. Y eso nosotros lo leemos en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 18, versículos 19, 21 y 22. Éxodo 18, 19 nos dice así. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Vamos al 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y en el 22 le dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. De aquí, mis amados hermanos, qué importante es que el pastor tenga un equipo de consejeros, tenga un equipo multidisciplinario de trabajo y que el equipo de los líderes que están participando en cada uno de los ministerios que esté constituida la iglesia, le echen el hombro al pastor, le hagan segunda, lo apoyen, lo bendigan, oren por él y tomen la obra como que si fuera de ellos. Porque el trabajo, mis amados, aquí está el ejemplo bien claro que Jetro está dando, luego de que Moisés había establecido un sistema de tribunales y cortes de apelación, Jetro le está diciendo, pon hombres de acuerdo a la capacidad de juzgar, a unos los va a poner sobre 10, a otros sobre 40, a otros sobre 100, otros sobre 1000. De acuerdo a la capacidad, así fue la ocupación que ellos tuvieron. El procedimiento judicial era dirigido por personas capaces y de buen entendimiento para aplicar la ley de conformidad a la falta que merecía. Y en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, yo le recomiendo que se aprenda este versículo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Lo que él está diciendo de entrada, no tuerzas el derecho. Y estamos hablando sobre el tema, la soberbia a la luz de la ley. ¿Quién es el padre de soberbia? Satanás. ¿Quién manifestará la soberbia en su máxima expresión en envase humano? El anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Y si nosotros tenemos soberbia, tenemos entonces una sintomatología.
o patología espiritual con características pecaminosas similares al futuro hombre de pecado. Dios nos guarde, oh amados hermanos. Reflexionemos, meditemos y procuremos no caer en ese hierro pecaminoso. Algunas responsabilidades de los jueces. Todo acto de desobediencia, soberbia y rebelión debía ser erradicado de raíz para quitar el mal o el pecado de en medio del pueblo. ¿Sabía usted que el pecado se transmite fácilmente? Si yo ahorita pienso en mi mente ir a pecar de determinada manera y conozco a algunos hermanos que les gusta ese mismo género de pecado, yo digo, me froto las manos, ya sé, después de terminar esta predicación, voy a ir a pecar con fulano, y como ellos me guardan silencio y nos cobijamos con el mismo manto, nadie nos va a descubrir. Mentira del diablo. Desde el momento que nosotros estamos pensando, Dios ya sabe, aún no está la palabra en mi boca y he aquí, Señor, tú la conoces. Usted lo lee en el Salmo 139. ¿Acaso podremos engañar a Dios? Podemos engañar al pastor, a la esposa, al cónyuge, a los hijos, a cualquier persona, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y Dios, como el máximo juez, como el juez del universo, Él está escribiendo, el ángel lleva un registro de todos nuestros actos pecaminosos. Y en aquel día van a salir si aquí no los hemos confesado, si no nos hemos arrepentido. Muchos pecados de omisión, muchos pecados que usted ha fraguado en su mente, han circulado aquí tal y tal cosa, y aquí tal y tal y tal y tal cosa, pero no lo ha expresado, solo lo ha pensado. Eso es pecado de omisión y está siendo anotado allá, y en aquel día, si usted no lo ha confesado, allá arriba le van a salir y le serán estorbo. Cuando se hace un estado de pérdidas y ganancias, el contador lo que quiere presentar es, a través de este estado de pérdidas y ganancias, cuál es el resultado del ejercicio fiscal, si hubo pérdida o si hubo ganancia. Y en los términos de la fe, la situación es igual. Si usted permite que el pecado lo vaya gobernando y hay soberbia en su corazón, usted está violentando la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Mire, solo porque es el antiguo pacto, porque es el antiguo testamento, ya esta palabra ya no tiene vigencia. Mentira del diablo, mis amados. No nos equivoquemos. La palabra del Antiguo Testamento tiene tanta vigencia como la del Nuevo Testamento. Y tan grande y maravilloso es nuestro Dios que el Nuevo Testamento ha sido extraído del Antiguo Testamento. El hermano Pablo cita en sus cartas muy seguidamente el Antiguo Testamento, con las palabras, como está escrito, como dijo alguien en cierto lugar, como dijo el profeta tal. Y si no tuviera vigencia, no estuviese citado en el Nuevo Testamento. Nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, citó el Antiguo Testamento muchas veces. Así que, mis amados, en el nombre de Jesús yo le ruego, no diga ni profese de que el Antiguo Testamento ya caducó, ya dejó de ser. No, mis amigos, ubiquémonos en el tiempo y el espacio. Esta palabra sigue siendo viva y eficaz como la del Nuevo Testamento. Yo le invito a que piense de esa manera. Otra de las responsabilidades de los jueces es que el acto desafiante de violar el pacto y abandonar a Jehová eran indicadores de la pena de muerte inminente en que incurría un infractor. Ese muchacho que, hijo de esta mujer, Dibri, él maldijo al nombre. Alguien lo escuchó. E inmediatamente le llevaron la nota a Moisés. No es que sean chambrosos, mis amados. Tampoco confundamos esa acción. Si no se corrigen los errores, por chiquitos que sean, estos se van a ir transmitiendo, van a crecer, crecer y crecer, y de repente ya contaminaron a muchas personas. ¿Ha visto cómo este flagelo del mundo ha contaminado a millones? Si los países hubieran tenido una política de prevención a tiempo, posiblemente los casos de contaminación hubiesen sido pocos. Si los moradores de la tierra hubiesen tenido a bien guardar
todo el protocolo de sanitización, hubiésemos tenido menos muertes. El índice de muertos hubiese sido menor. Pero como aprendemos a través de la experiencia, oh amados, la ley deuterocanónica exigía que la persona acusada de adorar a otros dioses o de blasfemar a Dios o de practicar pecado violando la ley de Moisés fuera juzgada por un tribunal competente e idóneo para tal caso. No se iban a poner a principiantes, a gente que no conocía de la tarea y las funciones que se le habían a ellos orientado. Debe tenerse presente que en los capítulos que tocan específicamente la administración de la ley, estos que Dios escogió a través de Moisés, estos debieron de tener un curso formativo, una instrucción constante en la aplicación de esta legislatura divina para corregir las faltas que el pueblo cometía en distintas direcciones. Los jueces debían de indagar con diligencia los méritos del caso, los pormenores del caso y tomar una decisión después de oír el testimonio de los testigos. Por boca de 2 o de 3 testigos iba a constar toda palabra. El pueblo y el acusado tenían que obedecer el dictamen de los jueces, evitando de esta manera toda clase de murmuración y desacuerdo. Por eso en Deuteronomio 19:16, nosotros leemos lo siguiente: y cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. No solo porque don fulanito me vino a contar tal y tal cosa, ya vamos a proceder contra el otro. No. Dios permitía que se indagara, se investigara, se registrara con prueba testimonial y documental para probar las acusaciones al acusado. Segunda división, mis amados, estamos hablando sobre la soberbia a la luz de la ley. La soberbia, mis amados, acarreaba en el Antiguo Testamento muerte física inmediata. También de manera implícita, lo que muchos no quieren ver, y aquí nos vamos a hacer una aplicación de atrás hacia adelante, de lo físico a lo espiritual, de el hombre infractor en la ley a la infracción que comete un miembro de la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. Segunda división, muerte física espiritual por falta de respeto. Y esta muerte ocurre, mis amados, en algunos miembros de la iglesia de Cristo, y estos no se dan por aludidos, por entendidos, por conocedores de que están obrando mal y que ese proceder impío les está obrando a ellos, les está trayendo una muerte irremisible. En algunos miembros de la iglesia que muestran una conducta de desobediencia en la congregación. ¿Conocerá usted alguno en la congregación donde usted asiste que esté obrando con soberbia, que no acate la voz del pastor, que muestre negligencia, indiferencia y que sea estorbo en vez de bendición? Es penoso, es difícil decir estas expresiones, mis amados, pero hay hermanos, hay ovejas brinconas, ovejas que no quieren sujetarse a la autoridad del pastor porque prevalece más su propia opinión que la instrucción que el pastor le esté girando. Es peligroso. Miren, mis amados, el problema radica en que no estamos desobedeciendo al pastor. No es así. Si usted comienza a tener un poquito más de cuidado, ese desacato, esa conducta pecaminosa, usted la está cometiendo contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Si usted es honesto, sincero, si deja que la palabra lo corrija, lo redarguya, usted va a entrar en esta sintonía. Estos que muestran una conducta de desobediencia en la congregación, estos no se han dado cuenta de que están oponiéndose al Señor Jesucristo de una manera directa. Porque ¿a quién ha puesto Dios al frente de una congregación? Al pastor. Y si el pastor tiene esa buena visión, esa mentalidad de Cristo,
y trata de sujetarse y obra como el Espíritu lo dirige, y hay ovejas brinconas que no se sujetan, el problema ya no es del pastor, el problema es con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo va a juzgar estos casos de desobediencia de una manera severa. Yo no quisiera estar en el puesto de ninguna oveja desobediente. Estas ovejas que actúan en rebelión, en desacato directo hacia nuestro Señor, tienen la vista muy corta. Su vista espiritual es bien corta. No miran el daño que ellos mismos se están ocasionando y han olvidado toda la normativa de la ley. Y la ley dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Acontecerá. Jehová nuestro Dios, oye, iglesia de Cristo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nunca se apartará de tu boca este libro. Eso, todo eso es parte de la normativa, aunque ya me pasé al libro de Josué. Estos atentan contra su vida cronológica y profética al escuchar la voz del enemigo de las almas. Porque este es otro punto, mis amados. Aquel que vive en abierta rebelión, en desacato, en desobediencia, en soberbia, se olvida que son dardos de fuego bien finitos que el enemigo lanza y son filtrados en los oídos de aquellos que no han permitido que el Espíritu de Dios circuncide sus oídos, porque todavía están escuchando la voz del príncipe de este siglo. Conforme al príncipe y la potestad del aire, ellos obran y fraguan pecado, contaminándose y alejándose de la gracia de Dios. Y no lo estoy diciendo yo, mis amados. Es una acción inmediata como consecuencia de la soberbia que se practica. Atentar contra la vida misma, mis amados, es estar fuera de sí. No es tener un sentido común, se carece de una dirección juiciosa y no estamos teniendo presente el daño que estamos ocasionando hacia nuestra propia alma. Estos que están próximos a sufrir una muerte física y espiritual por falta de respeto, no solo a Dios, sino que al pastor también, cuestionan las directrices del pastor local, y aquí donde se vuelve más delicado, más álgido, más grave la actitud de la soberbia. Pues estos, al cuestionar las directrices del pastor, dan cabida a los dardos de fuego tan sutiles que proceden del infierno y no se identifican por carecer de discernimiento de espíritus. Hoy en muchas iglesias de Cristo hay ausencia del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, oh amados, son bien esenciales, son vitales, si usted lo quiere ver así. Cuando en medio de la iglesia mora el Espíritu Santo y se manifiestan los dones, esa es una iglesia viva. Una iglesia que inmediatamente está siendo corregida, amonestada, exhortada, edificada, porque el Espíritu de Dios mora en ese lugar. Pero cuando hay pecado, cualquier clase de pecado, y entre ellos la soberbia abunda, oh amados, cuando el pueblo, cuando la oveja tiene soberbia excesiva, alejan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora, no se manifiesta donde hay soberbia. Y el padre de la soberbia, oh amados, ¿quién es? Satanás. La Biblia lo presenta como el padre de mentira, pero también es altamente soberbio. ¿Por qué Dios lo despeñó del cielo? ¿Por qué fue despeñado del lugar privilegiado que tenía en la eternidad pasada? Por la soberbia. Entonces, tenga presente que si en usted hay soberbia, hay espíritu de soberbia que a usted lo está gobernando, y si usted carece de discernimiento de espíritu, no ha identificado el espíritu que lo está gobernando. Piensen eso. Aquellas ovejas que contradicen las directrices del pastor por diferencias personales, ya añejas, que no se han podido conciliar. Amados, en la primera carta de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se baja el versículo 11, le dice: pero el que aborrece a su hermano
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, y anda en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, ¿qué? Los ojos. Y cuando en nosotros hay soberbia, aborrecemos a nuestro hermano. Si en usted hay soberbia, usted está aborreciendo al pastor. Si ha tenido algún choque, alguna diferencia, algún cruce de palabras fuertes, hermano, es bueno reconciliarse, es bueno pedir perdón. Fíjese que la palabra de Dios a mí me enseña, si es cierto, soy carne, y voy a disgustarme, voy a molestarme, voy a sentir, pero no debo darle rienda suelta ni cabida a ese tipo de sentimientos, porque va a comenzar a minar mi relación con Dios, a disminuir mi fe, mi santidad, a manchar mi comunión, y de repente yo me he caído de la gracia y ya no ando como el Señor le gusta que andemos. Porque cuando yo me siento dañado, me siento ofendido, ¿qué sube? La soberbia, el enojo, la ira, y me aparto, me alejo del camino. Entonces, si alguien tiene diferencias personales con el pastor, corríjalas, mi amado, en el amor de Cristo, corríjalas. Y verá qué gratificante, cómo se siente el corazón tiernito, y hasta le palpita de una manera bien grata cuando usted ha hecho las paces, obedeciendo la palabra de Dios. Por diferencias personales ya añejas que no se han podido conciliar, esto indica que hay odio, rencor, resentimiento y falta de perdón. El odio, el rencor, el resentimiento y la falta de perdón me pueden costar la salvación. Y si yo tengo esas cosas en mi corazón y hoy sonare la final trompeta, yo me quedo. Y en lo que menos pensamos es de que la final trompeta puede sonar en cualquier momento, y por estar viviendo en ese estado pecaminoso, podemos perder nuestra salvación. Sonríase, que Cristo le ama. Muerte física y espiritual por falta de respeto a la autoridad de los jueces, sacerdotes, pastores y líderes. Menciono jueces y sacerdotes porque son las personas inmediatas en el Antiguo Testamento. Hoy, en esta dispensación de la gracia, en la iglesia se llaman pastores y líderes. Desobediencia a la autoridad, la cual tiene que ser respetada y obedecida sin falta. ¿Cree que a Dios le agradan los desobedientes? No. El hermano Pablo escribe de nuestro Señor Jesucristo que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted no ha sido llevado hasta la cruz, que era una de las muertes más tortuosas, terribles. A veces, amados, por un cruce de palabras, por una mirada, por un gesto, ya estamos llenando de ponzoña y de soberbia y de tanto pecado, maldad, nuestro corazón. Tengamos cuidado, leamos la Biblia. Por lo tanto, mis amados, el desacato al tribunal en la ley era un crimen capital. De esa misma manera, la omisión, el desprecio y sordera voluntaria a las instrucciones del pastor, oiga esto, la omisión, el desprecio y sordera voluntaria a las instrucciones del pastor también se consideran actos de soberbia y rebelión que en su tiempo, en su momento, van a recibir justa retribución. Si usted no se lleva bien con el pastor en la iglesia donde está, no, mi amado, haga las paces. Aparte 1 o 2 días, enciérrese en su lugar preferido y ore para que el Espíritu de Dios le quite ese sentir. Ni deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27. Segundo de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo fue a la escuela y salió tan rudo en matemáticas que no podía sumar, no podía multiplicar, pero para lo que sí fue bueno fue para dividir. ¡Ay! Sacaba solo 10. Y a la fecha ese perverso es bueno para dividir.
No permita que un dardo del maligno, un pecado que usted tenga anidado en su corazón, lo prive de ese evento apoteósico que se avecina. Dios pensaba que era esencial que los tribunales y los jueces debían ser respetados por el pueblo de Israel, porque eran sus representantes. Termino con esto. Todo aquel que tiene oídos para oír pondrá su mente a meditar acerca de cómo está su relación con Dios y con el pastor en la iglesia donde se congrega. La palabra de Dios es bien clara. Si usted procede con soberbia, usted será cortado. Y si atiende a la voz del Espíritu Santo, usted será reconciliado y restaurado. Mi amado amigo, si usted ha entendido, mi amado hermano, si usted ha entendido también, hoy yo le invito a que venga a los pies de Cristo. Si hay algún pecado que usted debe de confesar, si hay algo que le ha estado estorbando, y si usted dirá, yo no tengo soberbia, pero tiene otro pecado, podría ser que no se haya dado cuenta. Todo pecado, mis amados, nos aleja de Dios. Y esta es una buena hora en la cual usted puede venir a los pies de Cristo. Usted puede arreglar su vida delante de Dios y obtener esa salvación gloriosa, gozar de ese perdón maravilloso que el Señor nos ofrece, porque las puertas, porque ahorita la oportunidad de hacer las paces con Dios la tenemos. Tiempo llegará, oh amados, con el cual nosotros ya no vamos a poder invocar el nombre de Dios. Ya el corazón de mi Señor va a estar cerrado cuando usted lo ve descender en el capítulo 19 con la iglesia y que tiene un sello aquí y dice Rey de Reyes y Señor de Señores, fiel y verdadero. Ya no, él no tiene ese corazón blandito, tiernito y amoroso. Por eso le invito a que venga a Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra la hemos predicado conforme tú así nos lo has hecho sentir, creyendo de que hay soberbia, hay desobediencia, hay rebelión, hay pecado en medio de tu iglesia. A la luz de la ley, todo infractor de la ley era erradicado, era aniquilado, Señor. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Y en tu gracia tú no estás matando a nadie de inmediato, sino que le estás extendiendo tu misericordia para que comprueben cuán grande es tu amor, cuán grande es tu fidelidad. Y tú quieres, oh Dios, que voluntariamente nos desechemos de todas aquellas actividades pecaminosas, todas aquellas acciones carnales que nos alejan de ti, para que volvamos a tener ese encuentro genuino, mi Dios, de volcarnos a ti en espíritu, alma y cuerpo, rindiéndonos a ti de manera incondicional, teniendo presente, oh Dios, de que tú vas a obrar y que tu gracia, que tu amor y tu perdón están todavía latentes, están a disposición, Señor, de todo aquel que quiera venir y reconciliarse contigo, de todo aquel que quiera aceptarte como su Señor y Salvador. Tu palabra es viva y eficaz. Y aquel que reconozca el yerro en el cual se ha encontrado, mi Dios, alcanzará perdón y salvación. Mas aquellos renuentes, aquellos que no quieran nada contigo, oh Señor, estos van a encontrar un desenlace tortuoso, pecaminoso, rumbo a una eternidad sin ti, y estarán expuestos al lago de fuego por los siglos de los siglos. El tiempo del perdón, el tiempo de hacer los paces contigo, mi Dios, es aquí, en este momento, mientras vivamos sobre esta tierra. Partiendo de aquí, mi Dios, pasando al otro lado, ya no hay esperanza para nadie. Hoy estamos a tiempo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios le bendiga, Pastor José Luis. Wow, qué palabra la que el Señor ha traído hoy a nuestras vidas. Creo que si en humildad le hemos pedido que abra nuestro entendimiento, Dios ha sido fiel, mis hermanos, y nos ha hablado hoy. Algo que me llamó mucho la atención fue este versículo de Deuteronomio 16:19. No fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Mis hermanos, Dios es fiel. El predicador hoy hizo una pregunta, nuestro hermano hizo una pregunta. ¿Qué nos gobierna?
¿Qué nos gobierna? ¿El Espíritu de Dios o la carne? Y es muy cierto. La pregunta creo que es individual para cada uno de nosotros. Y así como Él nos la dijo, se las dejo yo también a ustedes hoy. ¿Qué pregunta más al punto? ¿Qué nos gobierna, mis hermanos? Vamos a venir en palabras de oración. Pastor José Luis, ha sido un privilegio tenerlo hoy en nuestro programa, aquí en Casa de Oración Silmar. Amén. Vamos Gloria a a Dios. venir en Dios palabras de bendiga. oración. Padre Celestial, gracias, gracias porque un sábado más, Señor, 22 de mayo del 2021, grande ha sido tu misericordia para con nosotros. Y hoy, una vez más, nos la muestras, Señor, hablando palabra viva a nuestras vidas a través de tu escritura, oh Padre Celestial. Nos has hablado hoy. Gracias, Señor, por poner en el predicador esta noche, exhortarnos. Por favor, Padre, que sea nuestro oído atento a lo que tú hoy nos has dicho, para poder ponerlo en práctica. No solo quedarnos con oír las cosas, sino hacerlas, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por eso. Señor, esta tarde, al acercarnos al trono de tu gracia, te pedimos nuevas fuerzas por cada uno de nuestros hermanos que están atravesando cualquier dificultad, cualquier adversidad, enfermedad, problema. Señor, no sabemos a dónde nuestros hermanos están, pero sí, oh Dios, podemos traerlos ante tu altar y pedir por sus vidas. Y es lo que hoy vamos a hacer, Señor. En tu misericordia, oh Dios, visita a todo aquel que esté atravesando el valle de la enfermedad. Que hoy, Señor, tal vez tuvo una quimioterapia o algún tipo de tratamiento en su cuerpo. Y tal vez no hay alegría en él o hay mucho dolor. Que sea tu mano poderosa, Señor, visitando. Que sea tu mano poderosa trayendo esa paz a nuestros hermanos, trayendo tu gracia, oh Dios, derramando sobre ellos, Padre, ese ungüento fresco que solo tú puedes dar. Que ellos puedan escuchar ese silbo apacible, Señor, a donde tú moras. Por favor, visita hoy a nuestros hermanos en medio de sus enfermedades. Todo aquel que tenga problemas, Padre, que sea la sabiduría de lo alto guiándolo para poder, Padre Celestial, tener un momento de meditación en ti y poder enmendar su camino, oh Dios. Poder ser guiado por tu Espíritu a esa solución, Señor, para su vida. Te pedimos, Padre amado, por cada uno de nuestros hermanos atravesando necesidades hoy. Necesidades económicas, necesidades de trabajo. Padre, por favor, provee. Tú eres nuestro Padre Celestial. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dijo el apóstol Pedro. ¿A quién más iremos? Solo a ti, Señor. Nadie en este mundo puede llenarnos de esperanza, porque nadie tiene esperanza, solo tú. Tú eres esperanza, Padre.
Tu palabra nos dice que tú eres nuestra esperanza gloriosa. Por favor, abre puertas. Abre puertas para nuestros hermanos, para que puedan obtener una estabilidad, oh Dios. Provee a sus necesidades. Señor, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos, oh Dios, a través de esa cámara, que tal vez estamos bastante lejos, miles de millas de distancia, pero estamos unidos en espíritu, Señor, porque nuestro deseo es buscar tu rostro y que nuestras fuerzas en ti sean renovadas, que nuestra salud sea restaurada por ti, que tu perfecta voluntad se cumpla en nosotros. Oh Jehová, guíanos a esos delicados pasos. En medio de cualquier circunstancia que estamos atravesando, guíanos a esos delicados pasos. Por favor, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Quédate con nosotros. Protege la vida de nuestros hermanos. Derrama tu sabiduría en nosotros para entender, Señor, tus palabras. Que estemos atentos a tu llamado para aprender a obedecer lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que podamos entender, oh Dios, como hijos tuyos, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestro pastor José Luis allá en El Salvador. Bendice su vida, su familia, provea sus necesidades, Padre Celestial. Manténlo en el hueco de tu mano. Señor, bendice a nuestro hermano Yuri Castillo, quien es el líder de nuestra organización, Señor. Tú lo has puesto, oh Dios, en casa de oración. Guíalo con sabiduría cada día, por favor. Guarda su corazón y guarda su mente, Señor, para que sea íntegro ante ti, agradándote a ti, Padre, y no a los hombres. Que todo lo que haga para tu reino sea hecho con excelencia, oh Dios. Guía sus pasos y derrama sabiduría en él cada día para llevar a este rebaño que tú has puesto en sus manos a tu perfecta voluntad, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, por favor, Padre. Gracias. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor ha sido fiel. Y vuelvo con esa pregunta que está en mi mente. ¿Quién nos gobierna? Como hijos de Dios, dijo hoy el predicador, debemos de ser gobernados por el Espíritu de Dios. Perfectos no somos, pero sí debemos de ser gobernados por el Espíritu de Dios. Más leemos su palabra, más buscamos su presencia. Vamos a aprender a ser obedientes. Vamos a aprender a escuchar su voz. Que el Señor bendiga sus vidas. Recuerde mañana a las 2 de la tarde, servicio especial en Casa de Oración Silmar, en el 7056 Millwood Avenue, Canoga Park, California. 7056, 2 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Los espero ver ahí. Descansen. Amén.